Whose, ¿de quién? ¿De quién es esa ropa o aquella ropa? Whose clothes, clothes. Yo digo clothes como cerrar. Mucha gente dice clothes, que creo que es más correcto, pero yo toda mi vida clothes. Whose clothes are those? They're not mine, or they're not ours, a nosotros, yo y Manolo. They're theirs, son de ellos. Escuchan. Mine, ours, el nuestro, los nuestros. Yours, theirs, de ellos. Whose objects are these? They're not mine. Estoy haciendo la contracción de they are. It's there. Igual que la palabra allí. There. Suena igual. There. Whose objects are these? They're not mine. Son de ellos. They're theirs. Rima. They are theirs. They're theirs. They're not mine. They're theirs. Hola y bienvenidos a la clase número 73 del nivel básico. En la clase anterior vimos la pregunta Whose book is this? ¿De quién es este libro? Ahora vamos a cambiar el sustantivo y vamos a decir whose clothes are these? Fíjate, clothes en inglés es plural. Clothes en español, ropa, pero en inglés decimos literalmente ropas, ¿ya? So, whose clothes are these, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos con sustantivos en plural. Por ejemplo, lápices. ¿De quién son estos lápices? ¿Cómo se dice esto en inglés? Whose pencils are these? These, not this, but these, con un sonido de I latina larga. Ok, otro ejemplo. ¿De quién son estos bolígrafos? Whose pens are these? Whose pens are these? ¿Y de quién son estos rotuladores? Whose markers are these? Whose markers are these? Perfecto, muy bien. Pero bueno, ¿de quién es esta ropa? Whose clothes are these? Oh, por favor, qué vulgar. Whose clothes are these? Whose clothes are these? Nadie me responde. Y eso que digo, whose clothes are these? No, who. Digo, ¿de quién? Whose. Whose clothes are these? A ver tú. Thank you. Whose clothes are these? Bueno, pues voy a llamar a seguridad porque... Hello, security. O sea, whose clothes are these? Que no quiero saber quién la envía. No he preguntado, who are they from? He preguntado, whose clothes are these? Eso. Ay, espera, que tengo otra llamada, ¿eh? Just a moment, please. Hi, Michelle. Que gracias por cuidarte las zapatillas. Pero, whose clothes are these? Es que nadie lo sabe. Whose clothes are these? Please. Que me lo digan, ¿no? I can't believe it. Whose clothes are these? Ok, hemos visto la pregunta Whose clothes are these? ¿Ya? En la primera parte de esta clase. Ahora vamos a responderlo en el negativo con they aren't ours. They aren't ours. No son nuestros o nuestras. ¿Ya? They aren't ours. Entonces estamos aprendiendo un nuevo pronombre posesivo. Ours. ¿Ya? Hay dos pronunciaciones válidas de esto. Podemos decir they aren't ours o se puede decir they aren't ours. Ours o ours. Los dos son válidos. ¿Ok? Vamos a ponerte a prueba con más ejemplos. ¿Ok? So, ¿de quién son estos lápices? No son nuestros. A ver. Whose pencils are these? They aren't ours. They aren't ours. Y fíjate, no decimos aren't, sino aren't. They aren't ours. Y como se dice, estos bolígrafos no son nuestros.
These pens aren't ours. Yeah, these pens aren't ours. Y la palabra del día es forest, que es bosque. Mira lo que he encontrado en el baño. Vaya porquería. Y se supone que Dolores lo había limpiado. What a mess. Aquí pone, they aren't the ours. Pero esto está fatal. This is terrible. They aren't the ours. Lo que querían decir era, no son los nuestros. Pero lo que decimos nosotros es, they aren't ours. El the se corta. They aren't ours. They aren't ours. Dilo conmigo. They aren't ours. No decimos they aren't the ours. They aren't ours. A ver, esto lo voy a tirar porque esto es basura. The is garbage. It's trash. They aren't ours. Ahora, ya que está bien, se lo voy a enseñar a Dolores para que entienda nuestro estándar de la limpieza. They aren't ours. Esto, ya que está limpia, lo tiene que dejar en el baño. Ok, ¿qué hemos visto hasta ahora en esta clase? Hemos visto la pregunta, whose clothes are these? Recuerda que clothes en inglés es plural. Whose clothes are these? They aren't ours, no son nuestros o nuestras. They are theirs. Vamos a centrarnos en they are, contraído, their, y suyos o suyas, de ellas o ellos, ¿ya? Their, theirs. Fíjate, la pronunciación son casi iguales. They are, their, y de suyo, o son suyos o suyas, de ellas o ellos, theirs también. So, their, theirs. Fíjate, hay que sacar la lengua dos veces. Their, theirs. Their, theirs. ¿Ok? So, ¿de quién son estos lápices? ¿Son suyos o son suyas? Okay, whose pencils are these? They're theirs. They're theirs, okay? ¿De quién son estos rotuladores? Son suyos, de ellos. Okay, whose markers are these? They're theirs. Muy bien, perfecto. Hi guys! Acabo de recoger mi ropa de la tintorería, the dry cleaners en inglés. Let's see what I have. Oh? Pero estas camisas no son mías. Son de los chicos. Sí, son de ellos. They're theirs. They're theirs. Ten cuidado, por favor. Es que me saca tanto de quicio cuando la gente dice they're of them en lugar de they're theirs. Conmigo en voz alta. They're theirs. Bien. Okay, let's see. Uf. Pero esta ropa no es mía. Es de ellos. They're theirs. They're theirs too. Y curioso, ¿no? Que en castellano se dice es de ellos para la ropa, pero en inglés literalmente son de ellos. They're theirs. Vanessa, I don't have your clothes. They're theirs.